Este programa llega en nombre de Telered. Te da más, te cuesta menos. Saludos y bendiciones para todos. Bienvenidos una vez más a este podcast con Lester Noriega. Nuevamente tenemos con nosotros al profesor Francisco Torrealba. Bienvenido, Francisco. Gracias, Lester. Gracias por la oportunidad. Honrado de poder compartir nuevamente con ustedes, Lester. Hoy vamos a hablar de empezar de nuevo. Seguimos con la serie Rumbo al Éxito. El tema de hoy es empezar de nuevo. Y desde ya les invitamos a que visiten nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube por @LuzTV7. En TikTok, LuzTV Internacional. Y tenemos la cuenta del profesor Francisco, @FranPisoGuanare. Bueno, vamos a hablar de empezar de nuevo. Este tema pues está rondando mucho en las calles, un nuevo comienzo. ¿Cómo hacemos para empezar de nuevo? Lester, empezar de nuevo es una habilidad que se debe desarrollar. Para nosotros, desde el punto de vista del creyente, del empresario, del padre de familia, del que lidera algún proyecto, empezar de nuevo significa tener nosotros la oportunidad, la capacidad de poder redireccionar, enfocar nuevamente las metas, los propósitos. Es una habilidad porque va a exigir de nosotros unas condiciones. Es una habilidad porque va a exigir de nosotros unas capacidades. Por eso empezar de nuevo es la oportunidad que todos tenemos. Es una invitación que todos tenemos para poder mejorar, para poder corregir, para poder profundizar en eso que no hemos alcanzado, en eso que no hemos hecho bien, en eso que de pronto está fallando y amerita de nosotros una intervención. Por eso empezar de nuevo significa que el éxito se puede medir, se puede transformar y se puede alcanzar. ¿Sabes que cuando hablamos de empezar de nuevo, me llega a la mente Moisés, este personaje bíblico, porque él está aparentemente cómodo en un palacio, tiene todo a la mano y sale del palacio al desierto. Ahí podemos decir que comenzó de nuevo. Y cuando está en el desierto, que ya tiene 40 años en el desierto, ya tiene una familia, tiene ovejas a su cuidado, digamos que nuevamente puede estar cómodo dentro de lo que cabe, vuelve a empezar de nuevo ahora porque Dios lo llama desde el desierto otra vez a Egipto para libertar un pueblo. Este tipo de inicios son buenos. Lo que pasa es que, estamos hablando de un ejemplo muy hermoso de lo que significa para nosotros ese empezar de nuevo. Cuando nosotros identificamos que hay que hacer algo, cuando nosotros identificamos que podemos lograr una meta superior, cuando nosotros entendemos, en el caso de Moisés, porque la primera vez que empieza de nuevo por la circunstancia, se va huyendo, se tiene que esconder, tiene que ir y proteger su vida. Ahí podríamos decir que empieza de nuevo porque las circunstancias lo obligaron, pero estando allí, entiende que ese empezar de nuevo no lo frustra, no lo limita, no lo condiciona, sino que se va dando la oportunidad, como muy bien lo dice, de construir su proyecto personal. Hay comienzos que son obligados y hay comienzos que vienen de base a una decisión, bajo un propósito. Claro, podemos poner el ejemplo de nuestro país. Muchas personas, muchas familias hemos tenido que empezar de nuevo por el contexto país. La pandemia, recordemos cómo la pandemia nos obligó a nosotros a empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque estábamos como Moisés, en el palacio, el 15 y último estaba garantizado. De pronto, esa comodidad del palacio se acabó. Ya no había 15, no había último. Al principio nos dieron, no son 15 días. Después nos dieron que son 30 días. Después nos dieron que eran 90 días. ¿Qué nos obligó? A empezar de nuevo. Entonces allí es donde vimos que tenemos habilidades que no conocíamos, habilidades que no habíamos explotado, como Moisés. Moisés no se imaginó que tenía la capacidad de liderar, no tenía la capacidad de motivar, de inspirar, de edificar. Y lo va descubriendo en la medida que asume ese empezar de nuevo como una oportunidad. Nos pasó a nosotros. La pandemia, ¿qué nos obligó, Lester? A empezar de nuevo en muchos aspectos. Y algunos repetidamente, porque de pronto yo empecé de nuevo vendiendo unas torticas. Resulta que las torticas no me funcionó. Tuve que reinventarme. Tuve que empezar de nuevo en otra área. Que, ya yo no creía que lo mío era la bisutería. Pero fue el camino que fui descubriendo donde sí tenía mayor rentabilidad, donde tenía mayores oportunidades, donde el nicho no estaba tan cubierto y lo hice. A otros nos tocó descubrir que empezar de nuevo era una oportunidad para profundizar el proyecto que teníamos. Lo digo como empresario.
nosotros en época de pandemia tuvimos que atender de manera personalizada. Nosotros éramos una empresa que se dedicaba, en el caso de Yafo, a atender grupos de 15, grupos de 20, grupos de 25. Cuando llega la pandemia y nos dice que no se puede reunir más de uno, tuvimos que empezar de nuevo y descubrimos en la misericordia de Dios que eso era un diferenciador para nosotros. Empezamos entonces a ofrecer entrenamientos individuales. Esa habilidad te lleva a tener nuevas capacidades. A descubrirla, porque las capacidades están y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. A ver, yo soy bueno en bisutería, soy bueno haciendo tortas, soy bueno haciendo panes, soy bueno gerenciando. Lo estoy haciendo. Pero resulta que cuando viene la crisis, viene la circunstancia que obligatoriamente tengo que hacerlo, descubro no solamente que soy bueno para gerenciar, sino que soy tan bueno para vender, soy bueno también para planificar, soy bueno también para poder entablar conversaciones amenas, interesantes, agradables. ¿Cuántos de nosotros creíamos que éramos muy feos para la cámara? Y aún siendo feos, hoy día tuvimos que darle el rostro, tuvimos que seguir adelante. Bueno, es que a mí no me gustaba mi voz. Conozco mucha gente que cuando va a los entrenamientos, bueno, es que cuando mando una nota de voz, a mí no me agrada mi voz. Pero sabían que en la pandemia tuvieron que hacerlo porque no había de otra. Tuvieron que empezar de nuevo aceptando sus debilidades, aceptando esas condiciones que muchas veces pues a uno mismo lo condiciona. Ahora vemos ese comienzo de Moisés cuando sale del palacio al desierto, fue un comienzo obligado. Tuvo que comenzar de nuevo bajo las circunstancias. Pero ahora sale del desierto y va a Egipto, pero ahora comienza de nuevo con un propósito, porque hay un llamado. Dios lo llama para que vaya a libertar a Israel de la esclavitud de Egipto. Ahí tiene un propósito. Pensemos en papá y mamá, cuyo propósito es alimentar a ese niño. Cuando papá y mamá se sostienen de ese propósito, descubren una fuerza superior, descubren una capacidad superior. No solamente es la habilidad ya de poder empezar de nuevo, sino ahora es que ese empezar de nuevo lo hago para poder satisfacer a aquellos que me acompañan. En este caso, Moisés, su misión empieza de nuevo porque va a cumplir la misión de aquel que lo envía. Ya no es porque yo quiero, ya no es porque lo necesito. No es porque me están obligando. Ya no es porque me están obligando, es porque hay un deber de por medio. Yo siempre en los entrenamientos pongo el ejemplo de la madre que está durmiendo. Son las 3 de la mañana, la mamá está durmiendo. Pero resulta que el niño empieza a llorar porque está enfermo. ¿Qué quiere hacer la madre? Seguir durmiendo. ¿Pero por qué se para, Lester? Porque hay un deber. Hay un propósito de por medio. Es decir, a ese deber que es el que Moisés descubre y que es el que muchas veces nosotros tenemos que descubrir. ¿Por qué estás empezando de nuevo, Lester? Porque la vida me obligó. Chévere. Pero qué bonito también cuando yo empiezo de nuevo, no solamente porque la vida me obligó, sino porque descubrí el propósito. Ese propósito, ese bien superior, porque el propósito es ese bien superior que me anima, que me fortalece, que me inspira, que me alimenta. Lester, que nos rejuvenece. Porque cuando tú empiezas de nuevo con un propósito, siempre estamos jóvenes, siempre estamos rejuvenecidos para poderlo hacer. Y esa es la característica de Moisés. Ojo, yo siempre digo, ¿cuál fue el pensamiento de Moisés después de todo ese empezar de nuevo? Cuando el Señor le dice, pero es que tú no vas a entrar a la tierra prometida. Ya va, tú has todo hecho lo que todo hice para quedarme por aquí. Y eso es interesante porque a veces nosotros nos frustramos. Bueno, tanto que yo trabajé para tener tal cosa y no lo voy a disfrutar. Tanto. Y ahí viene. Cuando tú disfrutas, Lester, tú disfrutas el proceso. Cuando tú valoras esa secuencia, esa experiencia, tú la agradeces, tú la disfrutas, tú la enriqueces y se vuelven parte de ti para transformar todo lo que hacemos. Y eso fue lo que hizo Moisés, Lester. Aprovechar cada circunstancia. Al final, él sabía que la tierra prometida no la iba a pisar. Pero eso no lo frustró, eso no le permitió a él encerrarse, ensimismarse. Al contrario, motivó con más fuerza, con más energía. Y dice la palabra que, bueno, Moisés se quedó allí, pero cumplió su propósito, cumplió su meta. Y ese empezar de nuevo en él fue una constante permanente. Bueno, tenemos una pregunta para la gente y ya está en producción en la calle. La pregunta es, ¿los errores de una persona pueden impedir que tenga un nuevo comienzo? Vamos a la calle y vamos a ver qué dice nuestra gente. Bueno, habrá que verlo de dos maneras porque espiritualmente no hay ninguno. Pero nosotros los hombres sí vemos el otro y le ponemos tachadura, pues, y por esto, bueno, no le dejamos muchas veces que suba.
porque quiere hacer las cosas que quiere hacer, pues. Entonces le damos un parado. No debe de haber ningún impedimento para un nuevo comienzo en la vida, ya que se trata de eso, pues de un nuevo comienzo. Y cuando decimos un nuevo comienzo es porque es algo nuevo, pues, ¿verdad? Así lo considero yo, ¿no? Yo creo que el ser humano no puede tener impedimento alguno para resarcir daños y poder entrar nuevamente al círculo social, laboral, cultural, intelectual. Entonces, yo creo, para mi concepto, que no hay ningún impedimento. Cuando uno se siente, cerrado en la vida, que uno cree pues que prácticamente uno no es importante en la vida y uno pues es un ser ilimitado, el cual uno puede cada vez surgir cada vez más y evitar esas barreras que limitan al ser humano. Muy interesante lo que la gente nos comenta en las calles. Queremos invitarles a ustedes también para que lo hagan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, @LuzTV7. Allí también usted puede dejarnos sus comentarios. Los errores de los demás pueden perjudicarnos. Lo que pasa es que hay que entender también hasta qué punto, y es algo que tenemos que dejar claro, hasta qué punto ese error condiciona mi empezar de nuevo. Si estamos hablando de una empresa, ese error puede significar una oportunidad, pero también si estamos hablando a nivel familiar, ¿hasta qué punto ese error? Lo digo porque muchas veces satanizamos el error como algo que no debe suceder. Y si algo tiene el buen gerente, Lester, es que entiende que en toda planificación hay un margen de flexibilidad. Hay lo que llamamos la realidad humana, el error, la equivocación, el desacierto. Y eso tiene que estar concebido también en todo lo que nosotros hacemos. Si nosotros hemos pensado, hemos trabajado, nos hemos esforzado para alcanzar el éxito, sabemos que dentro de esa escalera de alcanzarlo, de esa escalera de poder recorrerlo, el fracasar, el errar, el equivocarse, también se encuentra dentro de la fórmula para haberlo alcanzado. Muy bueno, muy bueno. Al regresar nosotros seguiremos estudiando el tema del día. Vamos un momento al corte comercial. ¿Qué tal amigos? Sean todos y todas bienvenidas. La información deportiva, regional, nacional e internacional. Disfruta de todo el resumen deportivo semanal con Jason Osorio en Conexión Deportiva, todos los martes a las 6 de la tarde y miércoles a las 2:30 del mediodía por Luz TV Internacional. Más deporte, más bendición. Conócenos más de cerca. Disfruta de nuestro contenido de primera mano. Estamos en TikTok, Luz TV Internacional. Cada día somos más. Cada día estamos más cerca. Cada día somos más bendición. Llegar a las pantallas de cada hogar es nuestro mayor alcance. En muchas ciudades ya nos están sintonizando y pronto en todo el país. Luz TV, nuevos lugares, más bendición. Ajá. Hoy el título es Preparándonos para la cosecha. Jesucristo no es tonto, ese sí es bien avispado de verdad. Él dijo, alzad los ojos, mirad los campos, porque están blancos para la siega. Mire, cuando las espigas se ponen amarillitas, amarillitas, como si fueran unas láminas de oro, es el tiempo de la cosecha. Y lo que no se cosecha se pierde. Preparándonos para la cosecha. Oigan esto, uno es el que siembra, otro es el que riega. El crecimiento lo da Dios. Que ninguno se esponje pensando que es Superman o que es un Tarzán. No, aquí el único grande se llama Jesucristo. En el tiempo de cosecha hay que traer gente de afuera, porque lo que no se cosecha se pierde. Pero alguien tiene que sembrar y seguir sembrando. Hoy cosechamos, pero se necesita seguir sembrando.
en la viña del Señor. Y aquí estamos nuevamente con ustedes en este podcast con Lester Noriega. Seguimos rumbo al éxito. El tema de hoy es empezar de nuevo. Les recordamos visitar nuestras redes sociales, @LuzTV7 en YouTube, Facebook, Instagram, Luz TV Internacional en TikTok. Y puede visitar las redes sociales de nuestro invitado, el profesor Francisco, @FranPisoGuanare. Empezar de nuevo, profesor Francisco. El apóstol Pablo dijo: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. En Filipenses capítulo 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Mirar a Pablo es mirar a alguien que tenía la perspectiva en el lugar correcto. Mirar al apóstol Pablo es mirar a ese pensador, a ese predicador, a ese hombre de fe, Lester, que se enfocaba en el mañana, viviendo un hoy. Porque Pablo, ¿quién más podría decir, no puedo empezar de nuevo, no tengo méritos, no tengo cualidades, no tengo capacidades? Al contrario, se dejó lavar, se dejó perdonar, se dejó renovar y avanzó. Muchas veces nosotros, porque ayer nos fue mal, no queremos empezar de nuevo hoy. Porque ayer no lo hicimos bien, hoy no queremos empezar. Porque no hemos sido capaces de ser exitosos ayer. Y anteriormente hablábamos de esta cultura de la inmediatez que tenemos nosotros. Nosotros abrimos un negocio en la mañana y ya en la tarde queremos ser multimillonarios. Nosotros abrimos una empresa hoy lunes y queremos que ya el viernes cerrarla porque ya hicimos todo el dinero de los próximos 15, 20 años. Y no funciona así. Y Pablo claramente lo dice, no funciona así. Es ir a hacer un trabajo, es vivir un proceso, es cada día ajustar lo que no me está funcionando, Lester. ¿Qué no me funcionó hoy? No me funcionó esto, no me funcionó esto, no me funcionó esto. Mañana lo ajusto. Ese empezar de nuevo significa que con esa experiencia, con ese conocimiento, con ese aprendizaje, yo puedo ir ajustando. Pero imagínate cuando nosotros empezamos de nuevo sin medir, sin calcular, sin revisar, sin explorar. Mira, y ponemos el ejemplo de Moisés. Moisés empieza de nuevo obligado. Pero cuando una segunda vez empieza de nuevo, bíblicamente hablando, empieza con un propósito. Por eso revisa sus cualidades y empieza a ayudarse para que el Señor haga su obra. Pero como gerente, Lester, si nosotros no somos capaces de revisar dónde hemos fallado para ajustar las velas, para ajustar el rumbo, seguramente no lo vamos a alcanzar. Y si lo alcanzamos, porque Dios en su sabiduría no nos va a abandonar, pero si lo alcanzamos, va a ser un esfuerzo mayor, una entrega mayor, una exigencia mayor. Lo bonito de empezar de nuevo es, como habilidad, revisarnos, pensar, reflexionar y en función de ello ajustar para poder decir como San Pablo. A mí me impresiona esto del apóstol Pablo porque es uno de los personajes bíblicos exitosos, pues que pudiéramos decir. Como predicador usamos esos personajes bíblicos como Moisés, José, personas que alcanzaron un mérito y Pablo es uno de ellos. Y que Pablo diga, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, o sea que esté dispuesto a empezar de nuevo, me dice algo a mí que no me lo dijo Kodak. Lo que pasa es que hay historias como la de Kodak, que tú la citas, ¿no? Y es que la empresa Kodak, si revisamos un poco su historia, fue fundada a finales del año 1800. Durante 1900 era la empresa líder a nivel mundial. Creo que el 90-95% del comercio mundial a nivel de fotografía era de la empresa Kodak. Resulta que un día viene alguien y le dice, miren señores, tengo una propuesta, tengo una idea, tengo una iniciativa donde la tendencia va a ser la fotografía digital. Resulta que los dueños de Kodak, la gerencia, todos allí empezaron a reírse. Vamos a empezar ahora en un mercado que no es el nuestro. Vamos a empezar ahora a meternos en un nicho que ni sabemos si va a funcionar. Se cerraron en ese éxito que ya tenían. En la comodidad del palacio. En la comodidad del palacio. Estamos tranquilos acá. ¿Qué vamos a hacer para el desierto? ¿Qué vamos a hacer para el desierto? Entonces, la historia nos dice que la empresa se fue a bancarrota. Fue incapaz de adaptarse, de empezar de nuevo.
y el mercado se convirtió que todo lo que era digital quedó obsoleto. Hoy, lo que ellos no podían imaginarse es que esta persona, esta iniciativa, esta idea que les propuso era la transformación, que significaba para ellos irse al desierto, empezar de nuevo en un mercado con esa experiencia, porque no, ojo, empezar de nuevo, y esto quiero dejarlo claro, no es empezar de cero. Una cosa es empezar de cero, otra cosa es empezar de nuevo. Nosotros difícilmente vamos a empezar de cero. Nosotros siempre empezamos de nuevo porque tenemos aprendizaje, conocimiento, amistades, talentos, dones que vamos a poder aprovechar. Eso lo tenía Kodak como empresa. Pero aún así, prefirió sacrificar lo futuro por mantenerlo presente. Pasa, Lester, en nuestra familia. Pasa, Lester, en nuestra empresa. Pasa cuando nosotros somos incapaces de entender que se está viviendo una transformación y que si nosotros no nos adaptamos, si nosotros no nos reinventamos, si nosotros no ajustamos, esa realidad nos va a terminar arropando. Fue lo que le pasó a Kodak, fue también la realidad de muchas otras empresas, BlackBerry, un ejemplo, aquello cuando y uno se nos va a caer la cédula, pero cuando aquello de dame tu PIN, envíame tu PIN, y decía por ahí yo gente... Yo te lo iba a decir, pero yo preferí que me lo dijeras tú a mí primero para... A ver, eso es que hoy dame tu WhatsApp, para nosotros era dame tu PIN, y dame era la mayor transformación del mundo, y todo el mundo quería tener un Motorola. Sí, porque esos teléfonos, el Motorola, el BlackBerry, eran la tendencia. ¿Y qué hizo BlackBerry? No se adecuó. Desaparece. Cuando nosotros somos incapaces, Lester, de empezar de nuevo, la realidad nos va consumiendo, la realidad nos va arropando. Y difícilmente, la persona que no acepta, que no desarrolla estas habilidades, así como lo hizo Moisés, así como lo reconoce Pablo. Porque si Pablo... Y como lo hizo otro personaje llamado Apolos. Capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles. Me gusta mucho y yo lo utilizo mucho cuando trabajo predicación cristiana, porque Apolo representa ese modelo de empezar constantemente de nuevo. Venía de Alejandría, venía de la gran ciudad, era un hombre culto, preparado. La palabra dice que era un varón elocuente, poderoso. Ahora, si este hombre poderoso, elocuente, venía de la gran ciudad, predica y se deja escuchar y se escucha, por un matrimonio, dos que estaban por allí de la provincia. Imagínate, yo siempre pongo el caso, es como que cuando viene alguien de Caracas, wow, viene de la gran ciudad, o viene del extranjero, no, este es el que sabe. Este es el hombre. Este es el hombre. Pero este matrimonio, sabiendo que a Apolo le faltaba, van y le dicen, hey, ven acá, tú conoces mucho del bautismo de Juan, excelente, pero te falta el bautismo de Jesús. ¿Y qué hace Apolo? Apolo no se puso arrogante, no se quedó en su palacio. Tuvo la humildad de escucharlos a ellos y ser instruido por ellos. Se va al desierto con ellos, porque va a tener que empezar de nuevo en aprendizaje, en formación. Pero no empezó de cero. Empezó de lo que ya tenía. Ya tenía una base. Ya tenía un conocimiento. Habían cosas que de repente habían que dejar para ese nuevo comienzo. Y tuvo la humildad para eso. Porque, Lester, eso que acabas de decir es lo más difícil de empezar de nuevo. Dejar. Tengo que dejar ciertas comodidades, ciertos malos hábitos, ciertas malas prácticas. Porque el ejemplo de Moisés es muy ilustrativo. Hay que abandonar muchas comodidades que hay en el palacio para poder empezar de nuevo. Pero si no abandonamos esas prácticas como lo hizo Apolo, no vamos a poder avanzar. Y esa es la gran diferencia entre Apolo y los fariseos, los escribas, los doctores de la ley, que llegó Jesucristo a ellos y ellos no recibieron, porque ellos eran unos odres viejos y no se echa vino nuevo en odres viejos. Apolo siempre procuró ser un odre nuevo, renovado. Todos los días se renovaba diariamente. Todos los días empezaba de nuevo. Ahora, nosotros, ¿a quién nos parecemos? ¿A Moisés? ¿A Apolo? ¿O a los fariseos y maestros de la ley? Nos cerramos como los fariseos. Puede ser, porque a veces no lo identificamos. Por eso empezar de nuevo significa también pensar, ¿cuál es el propósito? Mucha gente nos dice, cuando uno está trabajando, cuando está en estas formaciones, que no, es que yo quiero empezar de nuevo. ¿Cuándo lo hago? No sé si te ha pasado a ti como pastor que pastor, ¿y cuándo empiezo yo para ser una mejor persona? Para ser un mejor servidor. La pregunta no es cuándo. La pregunta tiene que ser ¿por qué? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Cuál es el propósito? Es ahí donde yo descubro mi propósito. Y ahí donde hay mucha gente, o muchos adolescentes con ese vacío existencial. Porque el vacío existencial, ¿qué significa? Psicológicamente hablando, que mi vida perdió sentido.
Una vez No tiene propósito. la psicólogo Katy Labrador, estábamos hablando de esta situación de adolescentes que a los 15 años ya se suicidan porque simplemente su vida no tiene sentido. Personas de 70 años que se suicidan porque su vida no tiene sentido. Y yo le decía, Katy, tú como especialista, ¿de dónde viene esta situación? Y ella me dijo, Fran, cuando no tenemos un propósito. Y me decía, ponte a tus padres, me decía. Tu mamá todos los días se para a las 5 de la mañana, ¿a qué? A regar la mata. ¿A qué se para? A barrer la casa. Quítale eso. Quítale ese propósito. Y automáticamente entra en una jubilación. Y esa jubilación no es de felicidad, es que van a aparecer enfermedades. Ha perdido el sentido de su vida, ha perdido el sentido que le da mantenerse viva. Muchos de nuestros adolescentes, y pasa hoy con los equipos, a nivel de economía, se habla de obsolescencia tecnológica, Lester. ¿Por qué? Porque los equipos vienen para eso, para que duren 1 año, 2 años. Ya 2 años cámbienlo. Ya, estamos terminando ya el programa, pero quiero que me termines con esto que dice el apóstol Pablo. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. La invitación de Pablo. Abandonar lo que ayer hicimos mal, lo que ayer pudimos haber hecho bien, pero que hoy ese ayer sirva de aprendizaje, sirva de reflexión y que podamos empezar de nuevo para garantizar, Lester. Nunca podemos dar por sentado que el éxito fue alcanzado. Nunca. Los grandes exitosos, los santos, nunca dieron por hecho que lo habían logrado. Todos los días empezaban de nuevo para poder hacerlo, Lester. Gracias, profesor Francisco, por estar con nosotros. Bueno, ya ustedes saben, no es cuándo comenzar de nuevo, es por qué voy a comenzar de nuevo. Ese propósito que nos impulsa a ese nuevo comienzo. Le agradecemos a todos ustedes por estar con nosotros, por estar en compañía de Radio Luz 102.1 FM y Luz TV Internacional y a todos los que nos visitaron en las redes sociales. Será hasta un nuevo podcast. Bendiciones y éxitos. Este programa llega en nombre de Telered. Te da más, te cuesta menos.